Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Sofira. Bueno, los que nos conocéis y habéis escuchado la primera temporada, sabréis que hablamos mucho de parar y desde el primer episodio prácticamente venimos hablando de los para qués y los porqués de las cosas. Quizá nosotros nos enfocamos más en estas líneas, más que en el cómo y en el qué. Y hoy tenemos un ejemplo de esto. Vamos a hablar muchísimo de esto y además con una tercera cosa que siempre también está como transversal, que es el mundo de la inteligencia artificial. Vamos a meter en la coctelera lo que es inteligencia artificial con el para qué, el por qué, la ética, el propósito, y lo vamos a hablar desde una perspectiva de cómo se construyen, o bueno, cómo se diseñan y construyen productos digitales. Para ello tenemos una persona aquí que nos encanta y lo vamos a hacer también con un marco que ha diseñado que se llama Praxis, y esto lo ha plasmado en un libro que tiene también este nombre. Y él es Manu Abuin, que está con nosotros y nos va a dedicar un ratito importante para hablar de estas cosas que son muy, muy relevantes en el día de hoy. Entonces, Manu, ¿qué tal? Pues muy bien, muy agradecido de estar aquí. Muchas gracias por estar. Bueno, antes de empezar, a la gente le gustaría saber, seguramente muchos te conocen, pero bueno, ¿quién es Manu Abuin y qué le mueve en este mundo? Siempre solemos hacer estas preguntas para empezar. Genial. Pues bueno, Manu, yo siempre me gusta definirme como un diseñador. O sea, es verdad que a lo largo de mi carrera pues he tenido, digamos, diferentes etiquetas, diferentes roles. He trabajado en la parte de tecnología con desarrollo de software, he estado luego saltando en diseño puramente en la parte de UX, UI, producto, etc. Últimamente más en roles de liderazgo de producto, product management, analítica, IA, etc. Pero siempre me he considerado diseñador no como disciplina, sino como forma de pensar, porque cualquier persona que quiera entender antes de crear es un diseñador. Entonces, yo siempre me muevo en esa forma de pensar y soy una persona, pues eso, que va a buscar sentido a las cosas, no solo se centra en las partes estéticas o incluso solo las funcionales, y que digamos que me gusta como ordenar la complejidad de todo lo que... Y sobre todo ahora que la IA está levantando mucho polvo y está generando mucho hype y tal, pues ordenar un poco cada cosa y conectar los puntos también me atrae, ¿no? Y es un poco el principal motivo por el cual también empecé hace 2 años a escribir este libro, que ha sido como una carrera de fondo, ha sido ahora he vivido otra cosa, tengo que modificar, ahora esto lo han actualizado, ahora tengo que cambiarlo, porque está en constante evolución. Pero a mí lo primero que me movió fue la incertidumbre, o sea, y la ambigüedad que hay en este mundo, ¿no? Y la falta de quizás de pararse a pensar que a lo mejor estamos construyendo algo completamente nuevo con unas reglas obsoletas. Entonces, ese fue principalmente lo que me movió a estos 2 años estar moviéndome en este mundo de locos, como me has preguntado. Bueno, pues como decía, tenemos una conversación que mezcla muchas cosas muy relevantes. Yo me he leído el libro y bueno, tengo la sensación como que es un libro muy potente a nivel, que como que está muy bien organizado, tiene muchísimas cosas, muchísimos aprendizajes, también muchas preguntas que deja, y bueno, y un marco que quiero preguntarte ahora por ese marco, pero sobre todo, de manera transversal, yo lo que veo es que al final estamos dejando de hablar de las personas. Exacto. Hablamos de tecnología, pero estamos hablando de la tecnología de cómo afecta a las personas. Entonces, creo que por eso para mí es muy relevante el poner el foco aquí. Creo que está hablando, como tú lo defines, y luego hablaremos de ello, solo de lo técnico, pero no se está hablando de cómo eso técnico está afectando a lo humano. Entonces, creo que hay un gap que ya me gustaría hilar con la primera pregunta. El por qué este método y por qué le llamas Praxis y qué es esto. O sea, ¿qué trata de buscar con ahí? Pues mira, Praxis fue un juego de palabras también, sobre todo por lo que significa per se, que es la práctica, ¿no? Es como aplicar una nueva forma de pensar los productos digitales en este caso, aunque es un marco que se aleja mucho también, lo puedes aplicar en cualquier ámbito a nivel pues incluso físico, que no tiene por qué ser en el producto digital, ¿no? Ni relacionado con la inteligencia artificial, pero sí es verdad que yo lo quiero centrar ahí por el poder tan tan maravilloso como peligroso que es, ¿no? Entonces, algo que me hizo decidirme por ese nombre y también por el juego que esto es algo que me gusta mucho decir, ¿no? Todo el mundo le pone ella y oía a todo. Pero nadie se pone a pensar qué significa lo que debe haber entre la A y la I, ¿no? Como digo yo. Yo puse la X, ¿no? Que es como esa incógnita de no olvidemos que esto es para las personas, ¿no? Entonces,
ese fue un poco el motivo por el cual lo llamé Praxis, y creo que los riesgos que corremos si seguimos sin diseñar, diseñando sin un marco como este, o sea, que al final esto no viene a dar soluciones ni respuestas. Sí es verdad que ayuda a hacerse preguntas. Yo siempre digo que este libro que he escrito no viene a marcar restricciones, sino que viene a facilitar conversaciones. Entonces hay muchas preguntas, hay muchas maneras de abrir la mente para facilitar conversaciones con las diferentes disciplinas que construyen productos digitales. Y en este caso, pues yo lo que me di cuenta en mi experiencia personal hace ya más de 2 años fue que hay una brecha enorme entre lo que es la capacidad técnica y la capacidad reflexiva. Ya la había, pero la inteligencia artificial la ha agrandado, Sí, pero brutal. O sea, es entonces cuando... Hay una frase que me encanta que es: cuanto mayor poder tenemos, mayor obligación moral tenemos de controlarlo, de saber utilizarlo, ¿no? Y más poder debe tener el no. O sea, es decir, que tengamos la capacidad técnica no significa que tengamos que hacerlo, ¿no? Entonces, la gran frase, yo de hecho el libro empiezo con una frase que dice: seguro que el lector que esté leyendo esta línea se sentiría muy identificado con la frase de tenemos datos, ¿qué podemos hacer con ellos? Y eso es un error. O sea, no es ese. El foco es el propósito, es las personas. Si hay algo de ese propósito, de esa necesidad, de ese dolor que tienen, que podamos solventar con inteligencia artificial, ese es el enfoque correcto, ¿no? Entonces, los datos vienen a servir a las personas y no al revés, ¿no? Y es un poco la brecha que yo levanto en el libro, ¿no? Y luego hay un riesgo enorme, sobre todo por el tema de la inercia. O sea, como nadie se ha parado a pensar en los efectos que puede haber esto, nadie se ha parado a decidir, oye, cómo debe comportarse un producto, cómo debe, qué limitaciones debemos meterle, qué no deben respetarse, qué errores deben ser dignos o que traicionan, como yo defino en el libro también. Entonces hay una inercia de todo, ¿no? De todo lo que va sucediendo, y nadie se responsabiliza de más. O sea, cuando tú pones un poder de este calibre en manos de las personas, luego los equipos, nadie se responsabiliza porque cada uno hace lo suyo. Entonces nadie estaba responsabilizándose, y eso también es un error. O sea, creo que, de hecho, una de las cosas bonitas de ser diseñador, y también que es muy importante, que tienes que respetar, es como nuestro código ético, somos responsables. El diseño es ejercer un poder. Entonces, nosotros diseñamos un vaso, diseñamos algo de seguridad, diseñamos una aplicación tal, tenemos un poder enorme sobre la persona que lo va a utilizar, y de que si va a fallar, de ser responsable de ese error, de lo que le ha podido pasar, de lo que le ha podido trastocar emocionalmente, o lo que sea. Entonces, también hay que entonar el mea culpa en esas partes. Entonces, cuanto más pensamiento crítico hay ahí detrás en estas decisiones, en la manera en la que creamos productos, menos riesgo va a haber de que esto extrapole. Como tú fíjate, claro, o sea, haciendo un poco este recorrido que dices, ¿no? Como diseñadores o arquitectos de cosas, tenemos una responsabilidad desde lo que yo diseño, porque eso va a tener una utilidad, ¿no? Y lo va a utilizar gente. Pero aquí tú introduces un tema que llama a las personas que cuidado con el tema, o sea, cuidado con el concepto y la palabra, dignidad de las personas. Aquí, yo creo que hemos llegado a un punto, o corremos el riesgo. Yo creo que ya se ha traspasado en muchas cosas, y soy crítico, muy crítico en el mundo del producto en muchas cosas, porque creo que, yo no sé si, bueno, en el libro lo pones, ahora igual le damos una pincelada, pero hablabas de propósito ahora, y se definen los propósitos de las cosas. Normalmente los propósitos suelen tener algo siempre como muy emocional de las personas, ¿no? Es quiero ayudar o resolver, tal, tiene por ahí el propósito. Pero luego, la realidad de lo que hacemos se salta el propósito. Y no solamente salta el propósito, sino que tú introduces que atenta contra la dignidad de las personas. ¿Esto es así? ¿Cómo es esto? ¿Por qué metes este concepto que es ojo, Sí. Estamos hablando. Y además hablabas de restricciones, de que no te gustaría que se pusieran restricciones, pero claro, hay unos límites, que es lo que dices tú de la dignidad. Claro, esos límites, ¿dónde los pones? ¿Dónde los ponemos? Exacto, es muy buena pregunta, de hecho. Y una de las partes que más disfruté investigando, porque obviamente esto no es una verdad a mí, que me escuchen mis profesores del instituto, me acuerdo que yo caté filosofía y me quedó, y tuve que presentarme para las pruebas antes de la universidad, pues en septiembre. Yo perdí la oportunidad de entrar con muchos compañeros en septiembre en la carrera, y tuve que casi tirarme, no un año sabático, pero tuve que empezar a hacer otra cosa porque si no me quedaba dormido. Y fue por filosofía, y manda narices que pues yo, para interesarme y formarme en esto, que igual empecé con esa pregunta y digo, joder, pero claro, ¿la dignidad qué es? ¿Y cómo se define? ¿Y cómo se limita? ¿Y cuándo sí y cuándo no? Es algo tan abstracto que yo dije, necesito ayuda.
Y empecé, por supuesto, a formarme con inteligencia artificial, con libros, con un montón de cosas. Y llegué a la conclusión de una frase de Kant que define perfectamente qué es la dignidad, ¿no? Y es tratar a las personas como fines, no como medios. O sea, para mí es como el lema, ¿no? de la parte de la dignidad, ¿no? Y yo utilizo personalmente como 3 umbrales muy concretos dentro, por ejemplo, del producto digital, ¿no? Y es que cuando se cruzan, ahí ya estamos hablando de que le estamos faltando la dignidad a una persona, ¿no? Y, por ejemplo, un producto que decide por ti cuando la persona debería decidir por sí misma, ¿no? O sea, una decisión que es íntegramente de la persona, del humano, el producto no debería tomarla por esta persona, ¿no? Hablamos de que impacte en la vida, en decisiones, en la parte emocional, ¿no? Hay cosas que se saben y que es algo humano que es que no puede tomar la máquina, ¿no? Y de hecho no va a haber un seco de confianza tampoco, no puedes depositar esa confianza en algo que es artificial, es que la misma palabra lo dice. Entonces, ese es uno. El otro, que esto trajo cola, me acuerdo, estuve investigando muchísimo y leyendo muchos estudios acerca de esto, cuando el producto se utiliza o sea, cuando el producto sabe más de ti, de lo que tú crees o sabes que él sabe de ti. Y se utiliza en tu contra un poco. Hubo un caso muy famoso que lo llamaron el surveillance pricing, que esto pasó, se levantó en Estados Unidos y de hecho la FTC, la Federal Trade Commission de Estados Unidos, en 2024 empezó a investigar a muchísimas empresas que no voy a mencionar sobre malas praxis de los datos, ¿no? Utilizaban algoritmos para, por ejemplo, en base a tu contexto personal, a tu poder adquisitivo, a la batería que tienes en el móvil, cambiarte el pricing. Y claro, eso es... otra cosa diferente es, oye, pues por la noche, un Uber, por ejemplo, te cuesta más porque la demanda es mayor, ¿no? Sobre todo un viernes, un sábado, que la gente sale de fiesta. Totalmente ilícito, es una regla de negocio. Claro, que lo que estás contando, cuidado con esto, tío. Sí, pero luego está la parte de que no es concretamente Uber, pero sí se ha investigado que hay hechos y evidencia de que se han utilizado estos datos de batería baja, oye, esta persona en el pasado, los patrones que tenemos es que siempre ha admitido que le pongamos 40, 50, 60 euros por el ride, lo va a pagar. Podemos ponerle 80, lo va a pagar. Entonces, claro, eso atenta contra la dignidad de las personas porque encima están ofreciéndote y mostrándote una decisión que tienes que tomar, un comportamiento que está tomando el producto por ti en base a información que tú no sabes que sabe de ti. No es transparente. Entonces, eso también. De hecho, ahí hubo una investigación muy abierta y luego también hubo un montón de multas hace, no sé si fueron 6 años, 7 o así, precisamente con Uber y Lyft. Que de hecho hicieron una prueba a los conductores de estas plataformas porque sospechaban que estaba pasando, porque también incluso no solo contra los clientes a nivel usuario el pasajero, sino incluso que les pagaba un poco a los conductores. Hicieron una prueba, 6 conductores en Los Ángeles, y determinaron que efectivamente, dependiendo de los patrones de cada conductor, de que aceptaban muy abajo, les ponían el precio muy abajo. Entonces lo levantaron, lo denunciaron y hubo movida, ¿no? Entonces ese es el segundo umbral para mí de que atenta contra la dignidad de una persona. Y luego la tercera, básicamente, es dejar sin recursos a esa persona por culpa del error. Un ejemplo, por ejemplo, a mí me pasó personalmente. Yo tuve un incidente con una aerolínea, que compré unos billetes de avión, y me salía rechazado y no me daba ninguna explicación. No me daba ninguna forma de poder revertir o de entender qué pasa para hacerlo. Entonces volví a comprar el billete quedándome con menos 500 euros en la cuenta y otra vez menos 500 euros en la segunda tanda. Y yo esperando en paralelo a poder resolver esto con la aerolínea porque no entendía por qué no se me había dado el billete, pero sí se me había cobrado. Y no había ningún tipo de explicación del sistema. Y se supone que debería haberlo, ¿no? En ese caso. Entonces, cuando dejas a una persona sin recursos y con esa frustración, no solo dañas la confianza de la compañía en la que has confiado, sino que encima estás atentando contra la dignidad de la persona. Sí, fíjate que podemos poner miles de ejemplos de cómo los estás poniendo. Y al final todos estos ejemplos son los que te han llevado a ese propósito, ¿no? Y asentar esa visión, ¿no? A futuro de lo que quieres transmitir.
claro, todo esto nos lleva al porqué, ¿no? Y si aterrizamos un poco ese porqué, hay una frase que dices en el libro, ¿no? Que el mapa ha dejado de ser un mapa y ha empezado a comportarse. Es decir, el ser humano estamos acostumbrados a ver que el mapa es estático y eres tú el que te vas moviendo, ¿no? Por ese mapa y el que eliges en dónde hacer zoom y irte a una página concreta para ver ese zoom de ese mapa, ¿no? Pero claro, de lo que estábamos acostumbrados, de que nosotros entramos, por ejemplo, en una página web y tú tenías la capacidad de navegar o entras en una aplicación y tenías la capacidad de elegir qué es lo que querías ver, ahora el mapa te está condicionando y te está empezando a tomar vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, claro, ¿por qué es tan problemático? ¿O por qué es problemático, que es lo que te ha llevado, que es un poco ese diagnóstico, por qué es problemático que empiece a tomar iniciativa en la aplicación o el producto o ese mapa teórico, ¿no? Que estamos diciendo? ¿Por qué crees tú que es...? Bueno, hay un tema importante y es el mapa lleva moviéndose ya interactivamente más de lo que la gente se piensa, porque realmente, a ver, la inteligencia artificial desde el siglo pasado ya estaba. O sea, eso es así, pero es verdad que ahora con todo, desde el 2021 que empezó a democratizar un poco el acceso a herramientas de inteligencia artificial generativa, como lo hizo OpenAI, etcétera, como que la gente está poniendo más foco, ¿no? Pero realmente esto iba pasando ya con Netflix, en 2018 ya te hacía, en base a tus gustos que declarabas, etcétera, pues te iba moviendo todas las recomendaciones. Entonces eso es inteligencia artificial ya. O el tema de los algoritmos de pricing, cuando vas a comprar en una aerolínea y dicen, no, es que si te pilla la cookie de que te has metido, que te va a poner más caro, pues un poco es también esto, ¿no? Que hablamos. Entonces, es cierto que el mapa lleva tiempo moviéndose, pero ahora se le está poniendo más foco. Pero la realidad es que cada vez vaya más y cada vez va a ser mucho más sofisticada esa manera de iniciar una acción, un comportamiento. De lo que realmente era algo pasivo o reactivo incluso, ¿no? Oye, pues yo quiero pedirte algo, tú me lo das, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT, tú le pides algo, te lo devuelve. Pero hay muchas herramientas, y va a haber muchísimas herramientas en las que ya en tu contexto, con tus movimientos, con tus acciones, con lo que tú dices, con lo que hagas, etcétera, te va a ir dando cosas. De hecho, ya hay muchos productos que hacen eso. Y claro, estamos pasando de una herramienta a un agente, ¿no? Y a mí me gusta llamarle agente en español para diferenciarlo de lo de agents o los agentics, ¿no? Porque para diferenciarlo un poco, los agents o agentics, que para mí son los que tienen una capacidad técnica abrumadora. O sea, le puedes pedir cualquier cosa y te va a hacer lo que tú quieras, pero no tiene ningún tipo de filtro. No sabe decir que no. No tiene, digamos, o sea, todo lo ve factible, todo, no excluye, ¿no? No dice el no, lo que decíamos antes. Es importante saber decir, no hay un límite, ¿no? Decir, oye, pues esto no te lo recomiendo por tal, o no lo deberías hacer por esto, ¿no? Y eso es súper importante porque es educación también, ¿no? Y de darle, imaginaos esto en manos de un adolescente. Cualquiera puede hacer ya en YouTube un agent, ¿sabes? Y puedes programarle para que te haga X. Es verdad que gracias a los LLMs, que también están volcados con toda la parte ética, pues no puede hacer cualquier cosa. Aunque hay maneras de trampearlo. Pero no deberíamos limitarnos solo a lo que ya está establecido por un modelo, sino que realmente deberíamos tener nosotros la capacidad de discernir, ¿no? En qué es lo correcto, qué es lo que no, qué debería, lo que no, ¿no? Entonces es un punto súper importante. Y luego también es arriesgado no definir qué tipo de iniciativa debe tener un producto, principalmente porque si no lo definimos, va a haber una inercia, o sea, va a haber un conjunto de que se vaya apelotonando decisiones, el carácter del producto va a ir eligiendo ciertas cosas que tú no las has definido y esos vacíos de propósito los va a rellenar como mejor sepa. Claro. Y eso es muy problemático, muy problemático. Quiero puntualizar aquí, pues bueno, por contextualizar esto, porque probablemente toda esta parte del mapa, que empezamos ya con cosas muy técnicas, un poco por ordenar. Estamos hablando del mapa, que no deja de ser las normas, ¿no? Que actualmente tú le dabas a un producto cuando lo diseñabas, haz esto, luego pasa aquí, luego pasas aquí, luego pasas aquí, y está todo, digamos, como programado y tú tienes un camino que has diseñado. Ahora
pasas a dejar de diseñar. Diseñas un poco el producto, y quiero que entremos en ese término que has metido ahora del carácter. Diseñas el producto, pero el producto, si no le pones unas normas, como parece que está empezando a ser, que el producto tiene capacidad, y cada vez tendrá más capacidades con el paso de los meses y los años, de tomar decisiones de manera mucho más ilimitada. Entonces, si empieza a tomar esas decisiones de manera ilimitada, pues ya tenemos un problema, que es lo primero que estamos hablando. Esta es la diferenciación del mapa, que antes teníamos cierto control sobre el mapa, con ahora con el riesgo de que ese mapa, pues ya ya no exista ni mapa, ¿no? Porque es que dejemos de tener control. Pero claro, tú acabas de meter un concepto, dos has vendido, que es el carácter. ¿Qué es el carácter del producto? Quiero que comentemos, y que enlaces un poquito también con eso que yo hablaba al principio del propósito. O sea, todo parte del propósito, ¿no? Entonces, creo que debemos detenernos aquí es, oye, ¿por qué es tan importante es que tú tengas un propósito bien definido? Y también en el libro metes dos conceptos. Hay dos tipos de propósito. El propósito operativo, ¿no? El operativo y el declarado. Y el declarado. Entonces, hay que hagamos esas distinciones. Creo que está bien también para que la gente entienda los términos de dónde parte todo. Porque quizá hemos metido el mapa de una parte técnica, pero para meter estos dos conceptos también parten muy relevantes también. Esta parte de propósito y carácter. Totalmente. De hecho, a mí me encanta decir que, a ver, todo producto tiene un carácter, eso es así. O sea, y si no lo tiene, lo va a crear. Y si no lo has definido, lo va a crear. Claro. Eso es así. Y lo concateno con lo que decía. Si no lo creas y dejas ese vacío de propósito, lo va a rellenar como pueda, ¿no? Entonces, y aparte de que eso es algo, el asignar un propósito a algo es meramente humano. Entonces, ahí está el principal riesgo, por ejemplo, ¿no? Y luego, no sé si lo compartís, pero yo que estoy muy metido en el mundo del producto y del negocio, nos guiamos la gran mayoría de las veces por las decisiones que le repercutan a un producto por todas las métricas de negocio. Claro. Y una persona de negocio me dirá, ya, es que entonces, como, o sea, es inevitable. Y yo le puedo contraargumentar de sí se puede evitar. De hecho, no es eliminar las métricas de negocio, pero sí de alguna forma complementarlas con pues, estos valores, con esta parte de ética, etcétera, que conectan perfectamente, aunque no se quiera ver. Porque si no, al final son comportamientos accidentales. O sea, el comportamiento y el carácter que vaya a tener un producto es básicamente accidental si tú te dejas que se guíe por las métricas de negocio. Podemos hablar de retención, podemos hablar de churn, podemos hablar de engagement, podemos hablar de un montón de cosas, pero si no le ponemos otro tipo de maneras de medir, por ejemplo, la dignidad, la confianza, cosas que parecen a simple vista como más intangibles, o cómo le pongo yo una métrica a esto, etcétera, las hay, lo que pasa es que nadie se para a pensarlo, ¿no? Y un poco en el libro invito a eso, invito a replantearnos. Es verdad que yo hablo de X métricas, pero son la manera en la que yo las interpreto. Que ahora justo la estoy poniendo en prueba con muchas empresas en las que estoy colaborando, porque claro, esto ha sido mi historia de 2 años de trabajar con muchas empresas, de detectar el problema, de diagnosticar y decir, oye, aquí hay algo que no cuadra, pero yo ahora planteo un marco y quiero probarlo, ¿no? Y llevo ya un tiempo, varios meses probándolo con diferentes empresas y estoy viendo los primeros frutos y tienen sentido. Para algunas sí, otras para no. O sea, algunas adoptarán esas métricas, otras no, ¿no? Pero sin duda se pueden compaginar, porque si no, al final es todo accidental y no está pensado. Y es el principal error. Algo, un producto que no está pensado es pegarse un tiro en el pie, básicamente. Entonces, volviendo al punto del carácter, precisamente la gran mayoría, por ejemplo, yo podría, en el libro hablo mucho pongo varios ejemplos de muchas herramientas y productos digitales que a día de hoy están en bolsa, que valen billones de dólares en el mercado, etcétera, pero que tienen, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? Un propósito declarado X y un propósito operativo Y. Y claro, el carácter está totalmente correlacionado con el operativo. O sea, para que nos aclare un poco, el propósito declarado es lo que comúnmente conocemos como los valores que una empresa dice de sí misma, ¿no? O de su producto. Pues eso es algo que una narrativa externa que yo verbalizo. Lo que yo decía al principio de, oye, siempre tiene que ver con el problema de las personas, pero que luego nos desviamos y nos vamos a las métricas. Exacto. ¿No? Es como esa parte marketingiana que vive en las presentaciones, en los speech, en el sobre nosotros, está ahí, ¿no? Y es algo como que incluso es estanco. Y de hecho el otro día en el workshop que organizaste, y lo hablaba yo con los compañeros que me tocaron en el grupo, el principal error es pensar que los propósitos declarados son estáticos, y hay veces que no, o sea, que tienen que evolucionar. Y el operativo es todo lo que básicamente es lo declarado, es esto, es una narrativa externa con una ubicación en formato X,
es un lema, es algo inspirador, es algo que ayuda a que la gente diga, vamos a todos al mismo ritmo, ¿no? Vamos hacia la misma dirección. Pero luego lo operativo es lo que surge cuando nadie mira. O sea, o incluso cuando pues eso, los clientes no están mirando, o incluso los empresarios no están mirando. Eso es lo que realmente marca lo que es tu producto y lo que realmente hace. Y sorprenderíais que el 80% es asimétrico. O sea, es una disonancia enorme entre lo que se declara y lo que se hace. ¿Por qué? Métricas de negocio. Vuelvo al punto, no es que ahora se endemonien y se digan son el diablo las métricas de negocio, todo lo contrario, es que son necesarias. Pero sí es cierto que no pueden ser el único faro sobre el que pivotar tu producto. Bueno, es que este tema del propósito, pues obviamente es un tema que siempre está encima de la mesa. De hecho, fíjate que antiguamente yo creo que, bueno, tampoco antiguamente, es que ya vemos antiguo lo que hace desde hace 10 años, pero si te pones a pensar hace 10 años, se hablaba poco de propósito, ¿no? Se hablaba por más de valores, ¿no? O sea, los típicos valores que ponías en la sala o en la empresa y a partir de ahí pues intentabas ir por ahí, que luego al final, lo digo siempre, en el negocio. Entonces, ¿qué está pasando? Yo creo lo que sí que estoy viendo ahora es probablemente todavía hay empresas más pequeñas en las que se puede ver a nivel, no tanto a nivel tecnológico de producto, con estas distinciones que estamos haciendo, pero yo lo que sí que estoy viendo es que cada vez más las empresas intentan encontrar esas métricas que les permita, obviamente el que lo ve claro, el juntar más estos dos tipos de propósitos. Porque yo desde mi punto de vista creo que no, el propósito operativo no se puede renunciar. Eso es así de claro y obviamente tú tienes que tener unas métricas de negocio, tú tienes que hacer un negocio sostenible, escalable y eso no es incompatible con tener en cuenta también el propósito que a ti te ancla. Entonces hay otro tipo de métricas que hay que encontrar y esto yo lo asemejo un poco a cuando gestionan las personas. Nosotros hablamos mucho de personas. Entonces, claro, a las personas nosotros solamente sabemos aquellas métricas que nos funcionan. Es cuántos proyectos se ejecuta, dónde está el plan, los riesgos, el tal, no sé qué. Lo que nos han enseñado a medir que es medible. Pero ¿cómo mides tú una emoción de una persona? Pues probablemente ahí es donde te estás perdiendo en el propósito, ¿no? Tú tienes una empresa que tu propósito es este y las personas pues se pierden ahí. Veo similitudes con este producto. Es muy difícil porque yo creo que se está empezando a hablar de esto. Y estos conceptos de propósito quizás están empezando a entrar. Pero claro, cuando están empezando a entrar, yo lo que veo es el riesgo de que está entrando otra cosa que la IA que lo rompe todo. Y entonces por eso, al final volvemos otra vez a lo mismo. Pero me parece muy interesante esta reflexión, porque al final yo creo que también el libro te iba por ahí. Es, oye, levantar la reflexión. Yo no vengo aquí a cambiar nada y tal. Es, oye, que la gente reflexione como mínimo de lo que está pasando, que se haga preguntas y a partir de ahí que cada uno haga. Entonces, me parece muy bien que pongamos esto encima de la mesa del propósito, porque igual hay alguno ahora que escuchando dice, bueno, voy a revisarlo. ¿Tenemos nosotros dos tipos de propósitos? Pues igual alguno lo encuentra y dice, pues sí, tenemos dos y están a una distancia tremenda. Entonces, pues intentemos reducirlo. Yo no creo que se pueda cambiar, es muy difícil. El negocio, el mercado, el tal, te empuja esto. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que hacer los equilibrios, pero me parece súper guay cuando lo leí. Y dije, joder, o sea, qué fácil es plantearlo, ¿no? Y qué fácil es verlo cuando alguien te lo escribe, porque quizá alguien hay que verlo, ¿no? Escrito. Pero qué difícil luego es hacerlo, ¿no? Porque el día a día pues hay un montón de cosas. Pero como reflexión me parece la hostia. A mí me gustó mucho. Antes de seguir con esto, que es la parte que quiero que hemos entrado un poquito en el método, quiero también otros dos conceptos que sacas en el libro, que el libro está lleno de conceptos. Sí. Que es una distinción que leo. Tienes dos distinciones que para diferenciar un poco cómo funciona la máquina, ¿no? La máquina, como la la IA o estos agentes y tal. Funcionan por inducción y funcionan por abducción. Entonces, quiero que expliques estos dos conceptos porque es súper relevante para seguir entendiendo por qué necesitamos meter un método y un marco. ¿Qué es cuando trabajas por inducción? O sea, realmente la inteligencia artificial, digamos que utiliza principalmente tres tipos de pensamiento que viene del humano, que es el deductivo, el aductivo y el inductivo, ¿no? O sea, el deductivo, para que todo el mundo lo entienda, básicamente le aplico una regla general y de ahí no me salgo, no lo cuestiono. Por ejemplo, le digo a la IA una regla general que es todos los gatos son marrones y no me lo va a cuestionar, ¿vale? Como puedes enseñar incluso a una inteligencia artificial. Luego tenemos la inducción, que básicamente es todo lo que todo el mundo puede asociar con machine learning, patrones, aprendizaje automático, etcétera. Que básicamente es, pues yo, volviendo al mismo símil del gato, pues he visto que todos los gatos que son hembras tienen 3 colores, ¿no? Pues yo digo ahora que todos los gatos hembras, pues que tienen 3 colores son hembras. Ya automáticamente los puedo categorizar ahí.
Y luego utiliza la abductiva también, que es la que se asocia más a la persona, al humano, y que no me encuentra esa manera de simularlo tan bien. Y ahora explico por qué. El pensamiento abductivo se puede dividir en dos planos. Uno es el inferencial, que básicamente es inferir hipótesis plausibles, porque básicamente es, vale, en un contexto, vuelvo al del gato, me acabo de encontrar un gato de 4 colores, que es macho o hembra, porque nunca lo he visto antes. Y aquí entran ya las inferencias de hipótesis. Y esto es algo meramente humano. Esto es lo que hace un médico cuando llega a una consulta con un paciente en el que tiene ciertos síntomas. Puedo detectar que tiene, vale, pues aquí tiene la piel tal, esto tiene esto, luego tiene las rosáceas aquí. Digo, ostras, pues tiene pinta de que por patrones es esto, pero claro, me desquicia un poco esta otra parte que no la ubico en ningún lado. Tengo que analizarlo. Eso es el pensamiento abductivo. Y el pensamiento abductivo, como decía, tiene esos dos planos. La inferencial, la inteligencia artificial a día de hoy, perfectamente podría decir que lo cubre al 100% ese espectro. O sea, es decir, es capaz, si tú le tienes bien, o sea, uno bien entrenado, prefiero, ¿no? De los grandes players que tenemos en el mercado, Claude, ChatGPT, Gemini, etc., es capaz de inferirte un montón de hipótesis plausibles. ¿Qué sucede? Que el plano prudencial, que es meramente humano, eso no te lo va a cubrir jamás. Ni siquiera la inteligencia artificial general esta que tanto vaticinan que va a venir, que vendrá. Pero toda esa parte humana, prudencial, del criterio adecuado y definido, eso no lo va a cubrir nunca, ¿no? Entonces, ese espectro de lo prudencial, que básicamente es, vale, yo puedo tener, la inteligencia artificial me puede dar un montón de hipótesis plausibles, pero detrás de la plausibilidad hay una responsabilidad. Es decir, tengo que tomar esta decisión yo como persona. La inteligencia artificial no mira las consecuencias de esa decisión. ¿Sabes? Él toma la decisión porque dice, vale, pues por aquí, porque los datos dicen que puede ser esto. Como falle, ¿quién se responsabiliza? ¿La IA o el ingeniero que la entrenó? Claro. Ese es el principal problema, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde hay que delegar a las personas. Es que entra ahí el plano emocional. Es lo que no tiene quizás la IA. Pero al final un médico que tiene que tomar una decisión en función de esos patrones, igual que lo puede tomar una IA, va a analizar el contexto y además va a generar en ese médico una emoción que la IA no la va a tener. Y según el día incluso, el médico le puede generar una emoción y al día siguiente o a los 2 meses encontrarse algo similar y le va a generar otra emoción y puede tomar una decisión diferente, cosa que la máquina no va a tener, porque no tiene esas emociones. Sí, exacto. O sea, hay una palabra que para mí me encanta cuando hablamos de inteligencia artificial, que muchas veces cuando hablo con mi familia, mis padres que no están tan metidos en este mundo ni saben cómo respira esto, siempre hablo de la intuición, de algo que es... Tú le dices a alguien qué es la intuición y la gente muchas veces se queda, pues es como algo que sé, pero no sé, pero técnicamente no sé dónde lo he sacado, pero sé que sé. ¿No? Un poco así, y esa intuición es imposible de simular en una inteligencia artificial. Pues pasa igual, ¿no? O sea, cuando una IA te infiere un montón de cosas, esa decisión no la puede tomar principalmente porque ese espectro de la intuición no la tiene. No tiene el contexto emocional que bien decías tú, David, no tiene... Está secada por los datos que tiene. Entonces, como haya contextos que nos hayan documentado, claro, no los tiene, no puede tomar a considerarlo. Tiene la parte de la intuición, como decía, y luego puede tener también toda la parte de contextos de las relaciones que tiene esa persona. Imagínate en la parte del sector salud, ¿no? Oye, pues imagínate que hay que tomar una decisión de que a esta persona hay que priorizarla aquí o dejar que... No, esta no hace falta operarla todavía porque según los datos dice que esto no vaya a ningún lado, que puede esperar. Y en cambio, pues la familia le dice, oye, no, porque tiene un cuadro médico de que en el pasado tuvo una tal, esa información no la tengo. Y me la está dando la familia, ¿no? O yo qué sé, o que son, yo qué sé, testigos de Jehová y que tienen una prioridad diferente y no quieren que se haga, ¿no? Es su decisión también humana y, pues oye, al final es la última palabra. Pues es que nos pasa a los humanos cuando vemos, cuando leemos un correo electrónico o leemos un chat. Cada uno lo interpretamos de una manera diferente, claro, siendo exactamente las mismas palabras, lo que leas tú y lo que lea yo. Claro.
Bueno, a ver, yo creo, por ir haciendo un poco de resumen, porque obviamente en la entrevista, o sea, y la conversación está siendo técnica, o sea, estamos hablando de cosas que no se suelen hablar, porque yo creo que normalmente pues habla de la IA, no, puedes hacer un montón de cosas, Sí. la parte técnica del desarrollo técnico está bien, pero aquí, claro, estamos hablando de cosas quizá que te toman un poco lo trascendental, ¿no? Pues cómo funciona, y hasta ahora yo creo que la conversación ha ido el por qué Praxis, ¿no? O sea, por qué este libro y por qué este modelo. Y el para qué también. O sea, y es, oye, este es el diagnóstico de por qué necesitamos todo esto. Necesitamos todo esto pues porque estamos empezando a atentar contra la dignidad de las personas. Porque nos encontramos que la IA tiene unos comportamientos que empiezan ¿sabes?, a tomar decisiones de manera descontrolada. ¿Por qué? Porque la IA la estamos dejando entrar en unos terrenos a que tome decisiones sin ponerle normas, ¿no? Incluso ya hemos metido algunas cosas del, oye, ¿cómo empezar a solucionar esto, ¿no? Y también las distancias que hay entre los propósitos que se definen y tal. Digamos como que este es el diagnóstico de por qué hay que poner pie a tierra y decir, cuidado, que igual aquí hay que empezar a aplicar otro tipo de mecanismos y no podemos estar todo el rato hablando de hacer, negocio, y venga, vamos a desarrollar más rápido, y venga, que hay más herramientas de desarrollo y tal. Y creo que estamos hablando más de la parte ética y de todo lo que supone. Entonces, hasta aquí, digamos, como que es la conceptualización. Hay otro montón de cosas más, pero me gustaría seguir, para seguir ya entrando un poco en el cómo, hemos hablado un poco del propósito, pero te quiero volver a preguntar otra vez sobre el carácter, porque me parece relevante, es cómo funciona, o sea, cuáles son los momentos claves, esto de cómo identificar cuál es el carácter de un producto para poder ajustarlo, ¿no? Es, oye, ¿cómo es esto de definir? Porque creo que para mí es como la clave de todo, está el propósito, pero luego es cómo tenemos que definir el carácter que tiene ese producto, porque eso también se define, pues habrá que diseñarlo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es lo que decía antes, un carácter, si no se diseña, emerge solo, ¿no? Entonces, yo es verdad que marco, es mi interpretación, hay muchas otras maneras seguramente de poder definir un carácter, pero a mí me gusta utilizar como 3 momentos de la verdad que llamo yo, ¿no? En Praxis. Uno es ¿qué hace cuando el producto insiste, por ejemplo? Pues, por ejemplo, en el caso de Spotify, ¿no? El artista que ya rechacé, que no me gusta, y sigue apareciendo. Y en una playlist oculta que ha surgido en mi dashboard de últimas recomendaciones para Manu. Joder, pues si te he dicho que no me gusta Bad Bunny, no me lo muestras otra vez. ¿Sabes? ¿Por qué me lo muestras aunque esté en una playlist camuflada, no sé qué, no sé cuánto? Ese es un carácter que dice que es insistente. Es el artista que no se va, ¿no? El concepto del artista que no se va. O yo que sé, hay millones de ejemplos a nivel pues, de productos que la gente utiliza en el día a día, ¿no? Luego otro es el de cuando no sabe qué hacer, por ejemplo, ¿no? Que os ponía antes fuera de micro el ejemplo de ChatGPT y Claude, ¿no? O sea, ante la ambigüedad, inicialmente ChatGPT, ahora creo que lo han corregido si no me equivoco un poco, pero ante la ambigüedad lo que hacías era, en lugar de decirte, oye, no termino de entender qué quieres saber, ¿es esto o es esto? Oye, ¿o puedes darme más información sobre tal? Antiguamente, las primeras versiones de ChatGPT era contestar y contestar. O sea, ante la ambigüedad te contestaba y te daba más información. Y luego... De hecho, un poco funciona así, ¿no? La idea generativa, o sea, yo a día de hoy, o sea, rellena los vacíos. O sea, salvo que tú le digas, oye, para, él sigue. Ahí está la gran importancia de lo que se puso de moda del prompt engineering. Y el prompt engineering, bajo mi punto de vista, se creó para ponerle una tirita a un defecto. Básicamente, para mí es eso. Es el saber hacer un prompt, es tratarle como un tonto a la máquina, básicamente. Pero es que ahora, es que justo también hablaba yo con David antes, es como las sensaciones, claro, cuando han visto que la IA, o sea, ha llegado un momento en el que, oye, tío, es que esto ya es cansino, ¿no? O sea, no me respeta, te estamos dando cuenta de eso, no me respetan. Empiezan a decir, los gurús de la IA, es que la gente no sabe usarlo. Bueno, eso de que la gente no sabe usarlo, cuidado. O sea, estamos sentando un precedente, no. Ya está exactamente, el 95% de la gente no sabe usar la IA. Pero si no era tan bueno esto, entonces igual es que está mal diseñado. Ese es el punto. Entonces, igual que el carácter, o sea, pues yo ahora igual es que el carácter que tiene esto no es el adecuado. Exacto. Entonces, ¿cómo se diseña eso? Vamos a seguir con esta pregunta porque me parece razonable. Sí. Pues concatenando justo la afirmación de ChatGPT, luego la historia de cómo se fundó Claude, que es otro de los grandes players, es ex trabajadores de OpenAI dentro de ChatGPT, estaban en contra de ciertas cosas éticas de cómo iba a evolucionar la empresa.
y decidieron montar Claude con ese punto de la ética en el centro. Y de hecho el único modelo de lenguaje LLM que yo he llegado a ver que desde el principio y que sigue en todo su roadmap demostrando que la ética está en el centro, de que realmente le importan las personas, etcétera, es Claude. De hecho, yo cuando probé Claude por primera vez hace unos meses y le empecé a estresar y a meterle ciertas pruebas para ver cómo respondía ante la ambigüedad y ante el vacío de ética, etcétera. Y yo, por ejemplo, le decía, oye, le decía cualquier cosa de que necesitaba y me decía, vale, pero antes de esto necesito que me digas, oye, ¿a qué te refieres con este punto? ¿Quieres que te lo dé de esta forma o prefieres que tal? No sé qué, no sé cuánto. Empezó como a rellenar esos vacíos que no está en manos de una inteligencia artificial rellenar si yo no te lo doy. Invítame a la conversación, invítame a preguntarme, vamos a mantener una conversación quizá un poco más humana si realmente quieres simular que eres alguien que me va a ayudar, ¿no? Que es el propósito declarado de estas herramientas es ayudar a tomar mejores decisiones, a ser más creativos, pero el propósito operativo de ChatGPT es completamente diferente del de Claude. El de Claude se lo acerca a su declarado, pero ChatGPT, por supuesto, es una persona que ante la ambigüedad te va a decir cualquier chorrada. De hecho, esto es como el que primero sale a la luz, tiene su lado bueno, es decir, ya se ha quedado todo el mundo de ChatGPT como el pan Bimbo con el pan de molde, pero es verdad que tienes el contra de el primer error que tuviste fue las alucinaciones, todo el mundo va a relacionar las alucinaciones contigo. Claro. Y de hecho ChatGPT es el rey de las alucinaciones. Claro. O sea, ante la falta de datos, en vez de preguntar y de dar chance a que la persona te dé más información, inventa. Y el tercer momento, que es el cuando calla. Cuando calla. ¿Cuándo pasa? O sea, ¿cuándo sucede estas cosas? A ver, ahí es curioso, porque ahí yo, por ejemplo, analizando en el libro un montón de casos como... hablo de Duolingo, hablo de LinkedIn, hablo de muchos productos que he querido que la gente sienta cercana, porque puede que mucha gente lo utilice, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando calla, voy a decir un caso que no está en el libro, pero que para mí fue como súper llamativo, ¿no? Y Headspace, que no sé si lo conocéis, que es una aplicación para meditar y que te ayuda a meditar y te ayuda a activar el nervio vago y que es súper interesante. De hecho, yo soy fanático de esa aplicación, pero es verdad que hay una cosa que no me termina de cuadrar. Hay una cosa que hace muy bien y es cuando terminas una meditación, fíjate cómo es la cosa. Pero tú cuando terminas una serie en Netflix, automáticamente te dice, toma, otra. Y no te sale automático. YouTube, te pone en 5 minutos, en 5 segundos te va a reproducir otra que te recomienda. Hostia, joder, que nos esté escuchando el tema del carácter, que esto es importante, si lo vemos. O sea, clarísimamente estas herramientas tienen un carácter de, oye, continuar. Sí. Te doy recomendaciones. Engagement, me da igual que la película te haya reventado la cabeza, me da igual que Interstellar te haya abierto un horizonte de pensamiento y de cosas que no te hayas para mirar y que puedas disfrutar de lo que te he dejado, te va a calzar otra ya de golpe. Ostras, pues ya estás diciendo que eres insistente, que no calles. Pues ya estás marcando una línea de un carácter. En cambio, Headspace, cuando terminas una meditación, te deja tranquilo. No te dice, mira, que hay otra que te voy a recomendar. No, claro. Pero es verdad que luego, si te pones a analizar Headspace mucho más en el Customer Journey, hay mucho, de hecho, estos son varios estudios que yo estaba mirando de gente que ha dejado comentarios en Reddit o tal, que automáticamente le critican a Headspace porque a lo mejor estaban pasando un momento, había muerto, creo que el comentario del usuario, había muerto el padre y tal, y él era súper fanático de la meditación y tal, pero claro, ha habido un lapsus en su vida, que no quiere saber del móvil nada, y la aplicación no es lo mismo. Mandar una notificación de engagement de, te echamos de menos, a ver cuándo vuelves, es engagement, y eso es negocio. Otra cosa diferente es que sepa que tienes a tu disposición una meditación en 3 minutos si lo necesitas. O sea, la manera de comunicarlo es tan crucial que marca y delimita un carácter. Entonces, ahí, por ejemplo, Headspace, creo que lo han mejorado, de hecho, ahora que lo dice. Pero las primeras veces que lo empecé a analizar, tenía ese tipo de carácter en esas pequeñas comunicaciones, ¿no? Y al final de nota dice, oye, pues muy buena la parte de que me dejas tranquilo después de la meditación, que encaja con tu propósito declarado. Pero luego, verdad que eres un poco insistente cuando a lo mejor son 2 semanas en las que quiero desconectar y realmente meditar a mi bola sin el móvil. Entonces ahí incumple un poco su propósito declarado también. Y hay que saber callar, porque es una decisión de negocio dura. ¿A quién le dices tú a un CEO o a un COO que o al CPO decirle, no, vamos a crear un espacio en el que el usuario reflexione? ¿Y cuándo detectas cuando necesita reflexionar? Hombre, pues se pueden trazar métricas, se puede preguntar activamente, oye, ¿qué tal estás? Tal, ¿no? En la parte de salud estuve en un programa de
de adopción de pacientes para que no abandonaran, etc. Y justo había hoy como una brecha de la privacidad, de que oye, tal, de insistir, de no callar, de siempre rellenar los vacíos con algo, porque si no es una pérdida en términos de negocio. Y eso son las métricas de negocio que hablan por el producto, por el carácter. A ver, esto aquí yo creo que los ejemplos ayudan a entender todo esto que estamos hablando, los conceptos. Pero sí me gustaría, porque creo que también en el libro, o sea, pones como varias, has hablado de Duolingo, pones varias organizaciones en el, digamos que las pasas por el filtro Praxis, ¿no? Uh-huh. Me gustaría que una, que la pasas por ahí, que todo el mundo conoce, es LinkedIn. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa en LinkedIn? ¿Cómo funciona LinkedIn? Hablando en estos términos de praxis, para que la gente entienda todos estos conceptos que hemos hablado de propósito, de carácter, de métrica, de comportamiento, tal. Si puedes hacer un breve resumen de cómo funciona LinkedIn, para que la gente entienda y ubique estos conceptos. Sí, claro. Para que pueda analizar también otros productos y decir, hostia, esto que están hablando en el libro es que fíjate, lo estamos viendo. Sí, no, esto yo lo llamo el efecto Opel Corsa, es blanco. Conforme alguien te dice, oye, ¿has visto el nuevo Opel Corsa blanco que ha salido en el mercado? Y lo ves por primera vez, ya a partir de ahora siempre curiosamente vas a ver Opel Corsa blanco por cuando cruces por la calle y tal, y es no porque antes no lo hubiera, sino porque te lo han puesto en el centro, ¿no? Y ya me ha pasado que cuando menciono estas cosas que la gente no ve, estos patrones que aparentemente se han normalizado o se han... una de las crisis, una de las cosas que yo creo que es un riesgo absoluto con la inteligencia artificial es en el umbral de delegación, que es un concepto que yo traigo en el libro, es, oye, el sistema puede decidir por ti, o sea, hace por ti cosas y luego si lo cruza está haciendo en lugar de ti, te está sustituyendo. Entonces yo utilizo ese umbral para que las compañías y los productos puedan determinar, oye, aparte de esta funcionalidad, esta interacción, esta iniciativa... ¿Está dentro del umbral? ¿Está dentro? ¿Dónde está el umbral? ¿En qué nivel? ¿No? Es como una línea y yo tengo que determinar si está por aquí o por acá. Y... Porque, claro, no puedo atentar. El libro no es algo antitecnológico. O sea, sería muy inepto pensar que la inteligencia artificial no viene a resolver un montón de problemas y cubrir un montón de quebraderos de cabeza. Sin duda, el autocorrector es algo que no te invita a reflexionar profundamente sobre, oye, ¿quieres o no quieres que te corrija esto? Es que eso está mal escrito y hay una probabilidad del 99% de que querías decir esto, te lo voy a poner. ¿No? O incluso te lo voy a sugerir, le das el tabulador y te lo pongo del tirón. Entonces, eso está está por detrás del umbral. El sistema lo está haciendo por ti porque si hay un error, lo puedo perdonar, porque es una cosa suave, ¿no? Eso dentro, de hecho, en el mapa de delegación está como en una zona más cómoda, ¿no? De tomar decisiones o incluso en una contemplativa. Y luego en la que sí el sistema te sustituye, ahí estaríamos hablando de algo que podría rozar una zona crítica o una zona de riesgo, que también hablo yo en el mapa, ¿no? Que estaba hablando de que a lo mejor está tomando una decisión que no deberías tomar la decisión por ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, LinkedIn es uno de los casos en los que yo me he dado cuenta que se ha normalizado mucho. Hay muchas cosas que se normalizan ahí y la gente no es que no lo proteste, pero es como que bueno, funciona así, como es la gran plataforma, pues tal, ¿no? Y yo creo que hay mucha mejora en ese sentido, ¿no? Realmente si su propósito declarado es ayudar a las personas a generar más networking, a conocer a personas, nuevas oportunidades, a crecer profesionalmente, incluso personalmente, y su propósito operativo es te voy a mostrar solo lo que me conviene o lo que creo de tu histórico que te conviene. Claro, el feed y la persona el famoso feed, ¿no? Que claro, muchas veces te estás perdiendo ahí todo lo que... O sea, tú solo ves lo que quieren ellos que veas. Es increíble eso. O sea, y yo luego veo... O sea, fíjate... seguimos con esto, pero para que veas a mí lo que me cuesta es, o sea, encontrar... O sea, es que es curioso. Encontrar lo que me gusta tengo que buscarlo. No me lo muestra. Uh-huh. Es increíble, ¿eh? O sea, fíjate, entonces está totalmente desconectado una cosa de la otra. El propósito con la funcionalidad que te está ofreciendo. Porque a mí lo que me interesa, lo tengo que buscar. No me lo muestras. Es así. Es totalmente incoherente, de hecho. Y luego ya ni me meto en el mundo del tema de las selecciones de candidatos. O sea, las automatizaciones que hay de cómo delego yo en una inteligencia artificial todo en base a unos algoritmos, unos aprendizajes, a unos patrones que hemos entrenado,
la búsqueda idónea del perfil, ¿no? O sea, ¿dónde queda esa parte del descubrimiento genuino, ¿sabes? ¿Dónde está no digo que volvamos a mirar uno a uno cada currículum, analizarlo, no sé qué, no, hombre, se puede automatizar hasta cierto punto, pero no hacer lo que se hace a día de hoy de que te han rechazado y no sabes ni por qué, ni qué ha pasado, ni si ha sido un error, pero si yo encajaba aquí al 100%, la habrán leído. No sé cómo funciona el modelo, porque es que yo creo que ha habido, ¿sabes? No hay una probabilidad. Eso para mí es un error que traiciona, por ejemplo. De los dos tipos de errores que yo hablo, el digno y el que traiciona, el digno es reparable. Una de las características del digno es que es reparable, que como el autocorrector que decía, oye, pues si me he equivocado no pasa nada, no. No me ha quebrado la confianza por el hecho de que haya fallado, porque se lo he permitido yo también de cierta manera. Pero cuando hay una delegación tan fuerte como la que hay en los procesos que hay a día de hoy de los currículos, de la selección de candidatos, etc., si tú no le das esa información, no eres transparente, eres opaco, es irreversible, porque es irreversible, la confianza se merma. Y a mí esta empresa me ha rechazado, si algún día me viene y me dice, tú me rechazaste de una forma que yo no entendí, por qué, tal, queda. Y la gente no olvida. Es que fíjate que volvemos otra vez a entrar en lo humano, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vemos algo artesanal? Cuando vemos algo que está fabricado y sabemos que viene de serie fabricado. Nos gusta más lo artesanal. En los sistemas de cribado, de currículums y de sistemas de recruiting que se están metiendo automatizados, estamos perdiendo de alguna manera esa artesanía que demanda el ser humano. Total. Es decir, primero que ya la inmensa mayoría de las entrevistas son online. Se pierde ahí una capacidad de artesanía del recruiter, de la persona que tiene que hacer esa entrevista. Pues yo haciendo entrevistas en empresas anteriores, a mí me gusta que vengan al sitio, porque yo lo primero lo mismo a mitad de entrevista paro, digo, oye, nos vamos a tomar un café. Eso no te lo da un automatismo. Pierdes esa artesanía y al final es una manera de seducción al candidato. Sí. Claro, pero por ejemplo, un poco por cerrar ya este debate, si el propósito, volviendo a los términos, si el propósito de la organización, de la ETS o de LinkedIn o de la que sea es, oye, vamos a automatizar al máximo posible, pues lo puedo entender. O sea, porque te lo están diciendo. Pero si te están hablando de conexiones, de networking, de crecimiento personal, de tal, y luego todos tus sistemas van a todo lo contrario, es a deshumanizar, a que todo vaya más rápido, a que no haya tiempo, a que te muestro cosas que tú no quieres, a que al final no esté muy claro el algoritmo, de repente te lo cambio. Sí. Pues claro, o sea, tu propósito con respecto a lo que estás haciendo, pues deja de tener sentido. Y para mí eso es, digamos, que resume todo lo que sucede a nivel de... O sea, toda esta conversación que estamos teniendo, que es, cuidado, que es que de manera imperceptible no nos estamos dando cuenta que nos están ofreciendo una cosa por otro sitio, pero que luego la manera de funcionar de los productos digitales está tendiendo a otra. Y está tendiendo a que nos desconectamos con dos tipos o sea, tengo un propósito y un tipo de funcionamiento, estamos desconectados. Y cuidado, que ya es la tercera variable, es cuidado que ahora viene una IA que puede hacer esto de manera autónoma, en la cual ya no hay una persona, que tendemos a desconectarnos mucho más. Entonces, para mí aquí es donde está todo esto que resume bien el libro. Y creo que la gente también tiene que entender que el libro, cuando vaya a leerlo, no es un libro obviamente sencillo, porque no estás hablando de métrica, no estás hablando de éxito, ¿no? Como todos los libros de vas a hacer esto y con esto te va a llevar a esto, no. Es un libro de reflexión. Sí. Y el que está escuchando la conversación lo va a ver. O sea, que no es una conversación sencilla, porque estamos hablando de ir en contra, un poco en contra de lo que se nos está vendiendo de, oye, construir por construir, da igual todo, aquí no hay ninguna ética, aquí lo que importa es la velocidad, lo que importa es el negocio, y nos estamos olvidando de lo que realmente es importante, que somos nosotros, que somos los que tenemos que seguir consumiendo esos productos, y no consumiéndolos, sino construyéndolos. Y ahí engancho ya. O sea, ¿qué pasa con los product managers, con los product designers, con la gente que está en los equipos? Hay una contradicción, entiendo, ¿no? Entre lo que las empresas que tienen su propósito, ellos trabajan para unas empresas y seguramente habrá gente que diga, ojo, yo lo estoy viendo, o sea, que estamos construyendo algo que no cuadra. ¿Qué pasa ahí? Ya entramos también en una parte del libro, sí, en la cual hablamos de organizaciones. ¿Qué pasa ahí? También hay una desconexión, entiendo. Ahí hay una disonancia brutal, porque de hecho... Bueno, luego
entramos en el mundo de los incentivos, ¿no? Que es un poco... Claro, yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, porque tus incentivos van por una línea y la ética va por otra. Claro, es un poco incongruente porque es... si mi producto hemos declarado que se tiene que comportar así, y luego hay un sistema de incentivos, que eso es tan osificado que es muy complicado a veces cambiarlo dependiendo de la compañía, pero dicen algo totalmente contrario. Y es, oye, el Product Manager tiene un objetivo de hacer no sé cuánto de engagement y de retención y de no sé qué, no sé cuánto, pues claro, estás atentando directamente contra el propósito de tu producto, ¿no? Incluso del carácter. Entonces esa es la primera incoherencia que creo que tenemos súper normalizada en el sector, no solo tecnológico, incluso en muchos otros sectores. Pero yo en el que me muevo, que es el tecnológico, yo lo veo de cada 10 empresas en 8. O sea, es brutal. Y cuanto más grande es la empresa, más difícil de cambiar, por supuesto. Entonces eso es una de las cosas que veo que es una disonancia bastante incómoda, ¿no? Entonces... la guerra entre los valores y los incentivos es algo que lleva sucediendo mucho tiempo y lo que decía al principio, la inteligencia artificial amplifica. Claro, que no nos olvide que al final lo que estamos hablando es que la inteligencia artificial viene a amplificar todos los problemas que ya teníamos, que no son problemas nuevos, sino que los amplifica, los hace más grandes. Entonces la brecha se va a hacer muchísimo más grande, muchísimo. Pero, por ejemplo, para dar también un poco de herramientas de lo que me ha funcionado a mí y que menciono en el libro también, porque es muy difícil pelear contra los incentivos con las empresas, eso es así, ¿no? O sea, incluso volviendo al punto antes de LinkedIn, ¿no? Pues oye, tienen unas métricas y tienen sus incentivos y tendrán sus motivos de negocio que harán que no sea el producto con el carácter que quieren ni con el propósito operativo que deberían tener o que deberían querer. Y mucha gente de negocio me dirá, sí, pero ahí están. Número uno, cuesta miles de millones de dólares. Y si no estamos poniendo en tela de juicio que los negocios funcionen, lo que estamos hablando es de otra cosa que cuesta más, que es de ética. Claro, totalmente lícito, pero también es verdad que hay mucho de sesgo de supervivencia. Tú estás viendo lo que está ahí arriba que ha aguantado, pero y todas las startups que intentaron competir con LinkedIn atrás en el tiempo, que se han muerto porque han sido mucho más agresivas que LinkedIn, o no han sabido estar en el lugar, en el timing perfecto, o han estado rodeados de la gente perfecta, o ¿sabes? O han tenido la posibilidad o la mejor manera de poder hacer inversión y de tocar aquí, tocar allá y tal. Claro, eso también afecta. Hay un componente ahí de no ver ese lado del negocio, digamos, que también... Porque lo estabas mencionando un poco antes, cuando venga alguien que realmente ponga al humano en el centro y que sea coherente entre su propósito declarado y su propósito operativo y le haga sombra a LinkedIn y la tecnología esta de la inteligencia artificial, lo que va a hacer es mimetizar todo. O sea, todas las empresas van a saber hacer lo mismo. Se va a convertir en un commodity. Escribiré un poco sobre ello. O sea, todas las empresas, con todos los modelos que hay, todas van a saber hacer todo. O sea, si es que la capacidad técnica va a ser completamente replicable. Donde va a prevalecer el valor de lo que te diferencia en el mercado va a estar en el pensamiento y en la reflexión y en las decisiones que tomes. En la coherencia. En la coherencia también. Y claro, ahí va a premiar muchísimo y probablemente muchas compañías van a morir por no ser éticamente correctas, por no haber puesto realmente a la persona en el centro, por no tener coherencia entre los diferentes propósitos que hay. Estén solos en el mercado. Aunque estén solos. Lo mismo son los únicos que han conseguido mantenerse, como has dicho tú antes, pero que pueden morir. Precisamente porque... Hay un mode muy fuerte que es ese. Es la tecnología va a ser un commodity, ya no va a ser algo de lo que diferenciarte. Esas inversiones tan gordas que ha habido, no, el que mejor tenga la tecnología va a ser el mejor. Ya no. No, yo creo que no, vamos. Ya no. Estoy convencido de que no. Entonces, 100% no. Para mí esto es muy relevante, esto que estamos hablando, los términos que estamos hablando, propósito, carácter, el funcionamiento, qué delego, qué no delego, la ética, que cambia. O sea, por eso, entrando en esto que estábamos abriendo, el tema de las empresas, que para mí cambia todo. Se cambian los focos, ¿no? De incluso cómo se prioriza... ¿qué perfiles hay nuevos? ¿Cómo va a ir todo esto? Entonces, yo creo que sí que hablemos un poquito de esto. O sea, estábamos empezando a introducir esta parte de que ahora mismo hay una desconexión entre incentivos y valores. Entonces, ¿cómo se gestiona esto? Esta contradicción. ¿Cómo se tiene que empezar a gestionar? Porque, claro, esto va a tener que empezar a cambiar de algún modo. Sí. De hecho, yo un poco la premisa a día de hoy, que es lo que estaba concatenando también antes,
Yo en mi experiencia en estos pilotos que estoy teniendo con ciertas empresas para ver cómo se acoge, cómo se abraza este marco y esta, digamos, manera de hacernos preguntas, me ha hecho como diferenciar entre varias prácticas. La primera es, lo más importante y lo que pretende Praxis es darle un lenguaje a verbalizar lo que sucede y lo que pasa, ¿no? Y es la primera forma de ponerle una entidad al problema, o sea, es nombrarlo, o sea, ¿no? Y es decir, pues esa contradicción. Oye, pues aquí hay un problema entre los incentivos y lo que queremos ser. Vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, nombrarla a mí me ha venido muy bien con directivos, con el C-Level, etcétera, decir, oye, tenéis que decidir y no pasa nada. O sea, si no queréis que la ética esté en el centro o en el primer círculo de las decisiones, lícito. Pero luego no lo puedes utilizar. ¿Sabes? No puedes utilizarlo como arma de venta, no puedes utilizarlo como presumes en el propósito declarado, ¿no? O sea, hay que ser un poco justo con lo que se declara. Luego algo que me ha venido muy bien es, esto es así, desde que empecé en este mundo, yo entraba en una reunión y se decía, no, sé que somos esto y decimos esto, pero esto debe ir por acá. Y nadie dice nada, todo el mundo nos miramos como diciendo, ostras, ¿en serio he dicho esto? Y luego en el café después de la reunión digo, tío, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿eh? ¿Sabes? Yo no... ¿Tú qué opinas igual? No, yo también creo que esto está... No me siento cómodo con esto, o sea, tal. Entonces, buscar aliados ayuda mucho, sobre todo porque es un cambio tan gordo de mentalidad que es imposible que en una compañía, ya sea pequeña o grande, tú le cambies la mente a la persona que tiene que tomar la decisión, que puede ser el founder o los founders o el CEO, o sea, quien sea que tenga que tomar la decisión a nivel organizacional. Pero buscar aliados y hacer esa, digamos, guerrilla de cero, desde abajo, y ir permeando la idea hacia arriba, ¿no? Y como creando haciendo esas preguntas que realmente incomodan y que te ponen un poco entre la espada y la pared como persona de negocio, que llevo las riendas de esta empresa o lo que sea, es de las primeras formas que más me han funcionado, ¿no? Y luego la tercera para mí... Esa perdona, es sí. lo que llamas el coste del silencio, ¿no? Sí. Intentar fomentar que precisamente esos silencios que generas, que se generan en el equipo, que se rompan esos silencios, ¿no? Entonces, pero también a alguien que está en esa posición en la que al final va a una reunión y da una solución, ¿qué puede hacer esa persona dentro del equipo para fomentar que se rompa ese silencio y que realmente las personas de su equipo se atrevan a levantar la mano y decir, oye, pero ¿y esto? Y poder contradecir, ¿cómo lo...? Esa, bueno, pero va a ir largo esa. Así, voy a terminar con la tercera y vuelvo a esto porque justo es perfecta para concatenar con la parte que más me gusta también de esa parte organizacional, ¿no? De cómo las organizaciones pueden empezar a cambiar esta mentalidad, ¿no? La tercera es, que bajo mi punto de vista es como ya la más pesimista, pero la que sucede, por desgracia, muchísimo, y hay que ser honesto, es muy difícil cambiar las cosas desde dentro a veces. Pero se puede documentar. Yo muchas veces cuando se toma una decisión, yo he documentado y he dicho, yo cuando he sido VP de producto, de diseño, etcétera, en diferentes compañías, donde he tenido una, digamos, participación en una mesa directiva donde se han tomado decisiones importantes del sentido de la acción de la compañía, yo he dejado documentado que no estoy de acuerdo. Y yo le di, y completamente amistoso, y oye, tú eres aquí el que manda, tú eres el CEO, tal. Pero yo como VP de producto te digo o como VP de diseño, yo no estoy de acuerdo por esto, por esto y por esto. Y creo que vamos en contra de tal. Y documentarlo queda bien. Queda bien porque primero me quedo yo tranquilo, porque yo soy una persona que hace muchos años ya renunció al dinero por el tener ético y yo ahora me voy a cualquier empresa ya, por ejemplo, y yo creo en las empresas que tienen como una coherencia en su ética y en su propósito, y es a donde yo quiero ir, ¿no? Y creo que mucha gente ya tiende a eso. Pero queda documentado y ya te digo que a veces eso luego replica. O sea, hay gente que dice, wow, pues voy a hacerlo también, ¿no? Y al final queda ahí y se incomodan y dicen, vale, bueno, no digo que cambien mucho, pero al menos estamos siendo coherentes con nuestra participación en la compañía. Genera una seguridad, ¿no? Sí, exacto. Y volviendo al punto que dices, que yo lo disfruté estudiándolo muchísimo y empapándome y tal. De hecho, leí mucho de Edgar Schein, que es el padre de la cultura organizacional y tal,
y él habla mucho de, bueno, el coste del silencio, como lo denominamos, ¿no? De pues el ejemplo que he puesto, ¿no? De estar en una reunión y quedarme callado porque esa cultura de la compañía es tan tóxica que no me atrevo a dar mi opinión y a decir que no, y a decir que voy en contra de lo que dice mi líder, ¿no? Entonces, yo un consejo que puedo dar como líder que he sido a otros líderes, por ejemplo, es que para realmente no es pedir valentía, pues al final la valentía es ponerle una tesitura también a la persona, pero sí reducir el coste del silencio. ¿Y cómo se reduce el coste del silencio? Pues, por ejemplo, para mí es modelando la vulnerabilidad, por ejemplo. Para mí hay una cosa muy importante como líder es asumir que yo también me equivoco. O sea, la cultura del error creo que le falta a este sector muchísimo. O sea, parece que está penalizado equivocarte cuando realmente estamos y más en el mundo del producto y más con la IA ahora. En el producto sin equivocarte, ¿dónde vas? Exacto. Como dicen, el fail fast, ¿no? El cae pronto y barato. Pues es en base al error. Entonces, como líder, que tú penalices el error, no tiene por qué ser en plan de, vale, ¿qué tontería has dicho? Puede ser una mirada, puede ser un gesto, puede ser un montón de cosas. Entonces, que el líder tiene que saber también gesticular y saber tener un lenguaje no verbal muy importante. Entonces, yo eso lo he visto que a mí me ha gustado establecer ese tipo de sinergias con las personas con las que he trabajado, porque es que es súper productivo. O sea, que al final se sienten... no digo que todo sea brillante y que me levanten cosas que son, hostia, no me he dado cuenta, qué buena, tal, ¿no? Pero me da la posibilidad de incluso enseñar, en plan, no, entiendo por dónde vas, pero ten en cuenta esto, nacido en cuenta en lo que tú... vale, es verdad, tal. Pero de alguna forma estás enseñando. Les estás haciendo pensar. Claro. Claro, yo creo que va por ahí. El pensamiento. Va por ahí, yo creo que... Evidentemente, yo creo, o sea, para mí como varios aprendizajes aquí. Es uno por la parte del líder, que él primero tiene que aprender a ser crítico, o como mínimo, pero serlo, porque tú no puedes dirigir un equipo de productos sin ser crítico, eso está claro. Ni liderar una empresa, pero también fomentar que en el equipo haya ese espíritu crítico. Sí. No sin buscar nada, porque insistimos otra vez más, o sea, aquí no atentamos contra el negocio es el negocio y tú tienes que hacer negocio en una empresa y las métricas están para cumplirlas, los objetivos y demás. Pero las métricas, los objetivos y el resto de cosas se pueden hacer con un poquito más de ética. Si ahora mismo, o sea, y esto se mide así, yo no pretendería llegar al 100% de la ética o de aplicar todas estas cosas. Pero si nos ponemos, lo primero de todo es analizar, ¿no? Lo que estamos haciendo es cogerse praxis y decir, oye, ya vamos a ir un poco a cosas concretas que pueden ir haciendo, 3 o 4 cosas. Pero es, oye, vamos a intentar analizar el producto que tenemos desde la perspectiva de praxis. Por ejemplo, vamos a pasar el modelo. Pues ahora mismo estamos en un 4. Pues, coño, ¿qué tenemos que hacer para llegar al 4,5, no? Vamos a intentar hacer pequeñas cosas. Como mínimo, intentar siempre ese espíritu de intentar mejorar las cosas, intentar ser un poco mejores dentro del entorno que nos toca. Y evidentemente aquí no somos héroes, nadie va a cambiar el mundo, pero sí que con pequeñitas cosas pues se puede hacer algo un poquito mejor, ¿no? Esa es la recomendación que yo haría, más allá de que esto, evidentemente, salvo que te metas en un proceso de transformación grande de una organización en el que tengas muy claro, oye, en la dirección es quiero esto meterlo, un modelo praxis o quiero meter la ética va por delante de todo, con lo cual habrá cambios que tengas que poner, pero si la propia empresa sigue queriendo hacer su negocio de manera lícita, el que esté en un equipo de productos, sí que yo recomendaría es analiza un poco para saber en qué punto estáis y que puedes ir ajustando pequeñitas cosas que puedes ir haciendo para mejorar tu zona, ¿no? Yo iría por ahí. Enlazando con esto, ¿qué recomendarías tú? Ya para hacer como cosas muy sencillas en este sentido. Yo, en el sentido de que decía, oye, que la gente quizá empiece a analizar un poquito mejor, ¿no? Como mínimo, el primer paso sería analizar en qué producto está, qué tipo de producto es, qué carácter tiene, cuál es el propósito, pues todas estas cosas que hemos hablado. Si trabajan más de manera, si está metiendo la IA, qué tipo de IA está entrando, es una IA que es más inductiva, bueno, pues un poco todo esto. ¿Qué recomendarías tú ahí? Pues, a ver, una de las cosas que yo estoy haciendo ahora con estas empresas en las que estoy auditando, digamos, pues tienen esa preocupación de decir, oye, pues a nivel negocio nos preocupa tener un sistema de inteligencia artificial que sea no solo competente y entregue valor, sino que además pues respete y que sea coherente a lo largo del tiempo. Pues claro, lo primero es auditar, ¿no? A lo mejor crear de cero puede ser más sencillo, entre comillas, y tampoco es tan sencillo, pero
auditar de alguna manera depende mucho también de... Hay lugares, hay empresas donde Praxis no va a florecer. Eso es así. De hecho, hay un bloque hay un capítulo concreto en el que se habla de dónde Praxis va a morir y dónde Praxis va a vivir. Y hay características diferentes. Una de ellas, por ejemplo, es la seguridad psicológica. Es decir, una compañía se establece su seguridad psicológica en los peores momentos, en los momentos más difíciles. Ahí es donde realmente uno ve lo que puede llegar a hacer, las cosas que puede llegar a cambiar. Si todas estas cosas se cumplen y tal, o se pueden incluso ir moldeando con el tiempo, no sin que tengan que cumplirse de cero, podemos hablar de que podemos empezar a toquetear ciertas cosas con algunas herramientas que he diseñado yo en el libro, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una que es la de el mapa de delegación, ¿no? Que es lo que permite establecer de una interacción o de una iniciativa X de cualquier sistema, oye, pues o las diferentes que haya de todo lo que compone el carácter de un producto, cuáles están en forma segura. Básicamente, zona segura es cuando el mundo del software era reactivo, es decir, yo te pido algo, tú me lo das, ahí no hay riesgo. Es una zona completamente segura. La zona de conveniencia, podemos decir, el ejemplo vuelvo al del autocorrector, es algo que el sistema puede decidir por ti o incluso sugerir, pero requiere tu validación. Exacto. Puede ser también, por ejemplo, en movimientos de inversión, de oye, ha habido un cambio en el mercado, te sugiero que metas no sé cuánto dinero en este fondo porque Te avisa, te recomienda, pero no toma la decisión por ti. Entonces ahí estaría la zona de conveniencia. Luego estaría la zona de riesgo, que básicamente son lugares similar al que acabo de mencionar, en el que yo le puedo delegar esa información si quiero a esa IA, porque confío porque me ha dado toda la información ya antes. ¿Sabes? No es en plan de, de golpe te pongo esto, sino que tengo la información y yo la puedo programar para que lo haga. También puedo programar que en base a X parámetros siempre me saque una alerta. Entonces, claro, ahí varían muchas cosas. Y luego la zona crítica, que la tendencia de una compañía que quiere ser, digamos, compliance con el método Praxis, digamos, tendrías que evitar al máximo que diga no tener nada ahí, en lo mínimo. O sea, no digo todo, pero nada, en lo crítico. Lo crítico que es una decisión imperdonable, que atenta contra la dignidad de la persona, pues que es irreversible, por supuesto. O sea, hay muchas cosas, ¿no? En plan, pues, volviendo al ejemplo de la recomendación de inversión, imagínate que de repente hay un software que lo que hace es recomendar no, sino hacer de golpe. De ponerte tu dinero de aquí a aquí, y ahora de repente viene una urgencia o una idea que también un amigo tuyo de meter el dinero aquí, ¿qué tal? Ya no lo tengo. Ostras, se han movido. Que eso no lo hacen muchos, pero puede tenderse si nadie lo piensa. Claro, claro. O incluso a nivel, yo algo donde he podido verlo mucho más, el tema salud, ¿no? Yo llego a ver sistemas de triaje que han priorizado automáticamente a personas con síntomas de riesgo gordos porque el patrón decía que eso no terminaba en nada grave y había otra persona que podría tener otra. Y ese juicio clínico no lo puede hacer una máquina. Eso lo tiene que hacer una persona. Entonces, eso está en zona crítica. Y ahí, una de las empresas con las que yo estuve colaborando, justo lo puse ahí y es un momento incómodo, porque tienes que decir, oye, esto no, dice no, pues la métrica dice que sí. Y digo, sí. Pero claro, habla con las personas. Y hablaron con las personas, se hicieron entrevistas con 50 personas, con 50 usuarios, además de 2 países diferentes. Manos acá. Y claro, les pregunta, oye, ¿tú cómo te sentiste aquí y tal? Pues, oye, la verdad no entendí esto. No me siento, además, en un sector tan humano como es el de la salud, o sea, la persona quiere una persona. No quiere un sistema. O sea, yo entiendo que en el triaje podemos hacer muchas mejoras para beneficiar el proceso y que no haya tanta cola y que en general tengamos todos una sanidad más veloz, ¿no? Y más eficiente. Pero este tipo de decisiones, es verdad que a lo mejor de 100 has penalizado a 5, pues a 5 no va a volver. Y ahora, ese coste de haber perdido a ese usuario, a esas personas, otra vez inversión, ¿no? Sí, a esas personas es mayor. Que claro, si nos ponemos a mirarlo desde el lado del negocio, también te está afectando mucho. Sí, claro. Y por desgracia yo tengo que hablar muchas veces en lenguaje de negocio, porque como que la parte humana no es suficiente. Y es una de las cosas que también Praxis viene a intentar cambiar. Oye, si el commodity va a ser la tecnología y todo el mundo va a saber hacer esto va a ser un valor diferencial. Que tú seas más humano te va a diferenciar muchísimo de la competencia. Entonces, eso sucede bastante. Y bueno,
por ir terminando, porque, bueno, creo que hemos metido muchos conceptos, pero bueno, yo creo que no sabemos muy bien hacia dónde vamos a ir, ¿no? La tecnología va evolucionando, lo que sí que está claro es que estamos como ya estamos metidos en una carrera directamente, o ya está, forma parte de la vida, en el que todos damos por hecho que la inteligencia artificial va a empezar a formar parte de nuestras vidas. Sí. Incluso se empieza a hablar de que esto se empieza a convertir en un commodity. Bueno, veremos a ver hacia dónde va, pero lo que sí que está claro es que yo veo como dos facciones, ¿no? La facción que se posiciona en el negocio sin juicio, a saco, a intentar sacar el máximo rendimiento, la máxima eficiencia de las cosas, de la tecnología. Y una facción probablemente más pequeña en la cual, cuidado, vamos a intentar hacer cosas más éticas, utilizar la tecnología para potenciar muchas más cosas humanas, para darle más sentido, para ayudar de verdad a la gente, para intentar resolver problemas de una manera más potente, pero con esta parte más ética que probablemente choca con la velocidad, con el estar en todo y el hacer las cosas con más pauta. Sí. Yo es un poco lo que me quedo del libro, es ¿cómo queremos ser, no? O sea, la pregunta para mí que saldría de aquí a un líder de producto, porque estamos hablando mucho de producto de tecnología, es, oye, que se plantee en dónde quiere estar. Sí. Y quizá podría salir un híbrido, ¿no? Entre medias, el que sabes estar aquí, pero también sabes estar aquí, bueno, podría ser. Sí. Pero bueno, yo aquí esto es más que nada, se quedaría la pregunta, adicionalmente de que tú entres en el libro y hay un montón de cosas que te van a ayudar, de, oye, ¿qué quieres ser tú, no? ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Se toca por ahí los temas o no? Sí, yo creo que va a haber un punto en el que utilizo me pongo muy teórico con las reflexiones que tengo con algunos filósofos. Por ejemplo, Aristóteles habló mucho de la tecne y la frónesis. Básicamente la tecne, él decía que era la capacidad técnica de hacer algo, ¿no? Y luego la frónesis, la capacidad de bueno, un poco de la reflexión, ¿no? De la prudencia, ¿no? De esa parte humana que hablábamos antes. Entonces, yo creo que todas las personas vamos a tener cubierto esa parte de la tecne. Y de hecho, la industria está todo el rato intentando que todo se cimente bajo la tecne y se está olvidando de la frónesis. Entonces, Praxis lo que viene a traer un poco es frónesis lo que va a diferenciarte. No va a ser la tecne. La tecne, como decía, va a ser todo el mundo igual. O sea, ya incluso a nivel roles, un product manager, un product designer, hubo una época en la de que ya no va a haber product designers, va a haber product makers, que son mezcla de product managers con product designers. Da igual la etiqueta, porque todo el mundo va a saber hacer todo, porque va a estar disponible, democratizado. La diferencia va a ser cómo pienses y qué vas a lograr con lo que vayas a crear. O sea, el entender, el pensar antes de crear, que es para mí el origen del diseño, para mí algo que siempre ha estado, pero que se ha ido olvidando con las tendencias y que va a florecer. O sea, y va a ser como muy diferencial y que realmente las compañías van a querer eso. De hecho, hace poco vi una oferta en LinkedIn de una empresa que buscaba un product designer así. Dijo, no me importa que sepas utilizar Lobol, que sepas utilizar Cursor, me da igual. O sea, yo lo que quiero es que sepas que lo que vas a crear tiene un sentido y que conecta con lo que queremos, con el propósito, con no sé qué y tal. Y dije, chapó. Sí, capacidad de reflexión. La capacidad de reflexión, efectivamente, la frónesis. Sí, pero que esto, o sea, lo decimos de manera teórica, tú lo vives en el día a día del mundo del producto. Nosotros quizá no estamos tanto ahí, pero tenemos contacto con gente de producto. Yo vengo del mundo del producto, he estado muchos años en una escuela formando product managers y tengo mucho contacto. Y el otro día, precisamente, nos escribe un product manager a un grupo que estaba David y yo, pero diciendo esto, chavales, dice, acabo de salir de una reunión y me ha explotado la cabeza y que ahora sí que veo clarísimo que un product manager se va a diferenciar por aquella capacidad que tenga de pensar. Porque hemos estado hablando. Él nos ponía la situación en la que venía una persona, la priori junior del equipo, y que le vino, o sea, esto estaban planteando como vamos a pensar, vamos a hacer esta solución y planificar esto, y dijo, no. Es que el chaval dijo, no, hay que cambiar el prisma. Es que esto ya nos lo hace la IA, podemos utilizar aquí y tal. Entonces esta gente se quedaron como diciendo, o sea, cuidado, que se han invertido los roles. Porque yo ahora, como líder de producto, tengo que venir pensando qué problemas tengo que poner, o sea, muy bien pensados, qué problemas tiene que solucionar esta gente. No tengo que estar pensando en la solución, porque la propia tecnología ya lo va a dar. O sea, se ha convertido en un commodity. Entonces le había explotado la cabeza y decía como que había sido una revelación. Dice, ha sido una revelación para mí esta conversación. Entonces, me he dado cuenta que yo ya aquí tengo que cambiar mi foco. Y tengo que cambiar mi foco hacia el pensar, hacia la reflexión, hacia el saber si lo que estamos haciendo tiene sentido o no tiene sentido. Sí.
Para mí engancha muy bien con esto del libro, con lo que tú hablas y Brutal, bueno, yo me los conocí cuando te conocí, Antonio. Yo cuando vi en ese workshop de Javi Platón la conexión que había con el pensamiento. Yo nunca había utilizado la palabra pensamiento crítico con mi libro. Con todo lo que yo estaba pidiendo en praxis, pero lo dijo, es que tiene todo el puñetero sentido. O sea, es esto lo que va a prevalecer, lo que realmente va a ser lo diferenciador y hacia donde deberíamos ir como humanos, como personas que están creando tecnología para las personas. Y sin duda es la tendencia, como decía, porque es que la industria está empujando, si ahora mismo recordáis un poco todos los keynote de Claude, de lo van sacando, de OpenAI, de no sé qué, todo es técnico, todo es hacer, pero ¿y dónde está el pensar? Nadie se está centrando, vosotros con Sofira lo estáis haciendo, estáis empujando por esa parte de pensar. Pues no hay ninguna gran compañía que esté diciendo, no, hay que formar a los líderes para que piensen mejor, para que tomen mejores decisiones y están centrándose en saber hacer. Y el saber hacer al final es que todo el mundo va a saber hacerlo. Claro. Sí, no más es diferente. Bueno, pues yo creo que con esta reflexión podemos cerrar aquí, porque creo que hay mucho tema y insisto que se lea en el libro. Y bueno, lo dejamos aquí porque... bueno, creo que merece la pena escuchar primero esta conversación para entender algunos conceptos, después bajar al libro, profundizar, porque el libro tiene mucha más profundidad, tiene un montón de preguntas, un montón de herramientas, un montón de cosas que os va a ayudar. Y creo que aquí pues es esto, es que hay que buscar el posicionamiento donde cada uno quiera estar y precisamente para eso estamos. Personas como nosotros, David y yo, Manu, que está aquí, el libro que está escribiendo, para intentar poner el foco en esto para que no se nos vaya de las manos todo lo que está sucediendo. Así que esto es un poco la función de Sofira. El episodio ha sido un poquito más técnico, hemos bajado un poquito más al barro, pero consideramos que es fundamental. Así que esperamos que os aporte valor o como mínimo os haga reflexionar y a partir de aquí pues continuaremos con más temas. Chao. Chao.